te gustan nuestros videos, te sugerimos que te suscribas al canal haciendo clic en el botón rojo de suscribirse y que actives la campanita. Así serás de los primeros en recibir nuestros videos de actualidad. Un incidente muy lamentable, el Papa está bien, pero resulta que al bajarse el papamóvil se golpeó en la ceja y el pómulo. Fue atendido, el Papa está siguiendo sus actividades, en este momento se encuentra en una privada, va a descansar para luego dirigirse a la misa que dará en esta ciudad, en Cartagena, la amurallada, y va a hablar precisamente de la dignidad humana y de la pobreza, de la desigualdad social. Pero para hablar qué fue lo que pasó, vamos a ir con José Levi, quien me ha acompañado durante estos días. Muchísimas gracias, José, y quien conoce perfectamente cómo es esta mecánica de los papamóviles. Cabe destacar que el que conduce el papamóvil aquí en Bogotá es su conductor de toda la vida, que vino de Roma. Este papamóvil fue hecho aquí en Colombia por expertos colombianos, al parecer un frenón que llamamos, y ahí el Papa se golpeó. José, bienvenido, cuéntanos qué pasó, cómo es esta mecánica. Así es, Patricia, cuando se encontraba en el papamóvil saludando a todos los presentes en el barrio de San Francisco, un barrio humilde de Cartagena, entonces en un determinado momento quizás el conductor tuvo que modificar su velocidad y esto provocó que él sufriera un golpe, creo que también tenemos las imágenes, contra el marco del vidrio del papamóvil. Entonces, esto él en un principio no quiso que parara el papamóvil, siguió con su recorrido por este barrio de San Francisco, pero en un determinado momento ve la persona de la Guardia Suiza que está a su lado dentro del papamóvil que le salen unas gotas de sangre del pómulo izquierdo, de la ceja izquierda, y entonces le hace un pequeño tratamiento, pero junto a esto el Papa decide seguir en su camino. Él sigue también, a pesar del golpe, a pesar de esas gotas de sangre, sigue en su camino y sigue saludando a todos los presentes. Únicamente cuando ya llegó a su destino es que, según dice Greg Burke, el responsable de la sala de prensa vaticana, entonces se le aplicó un poco de hielo frío en el lugar, pero posteriormente lo hemos visto como ha salido, eso sí, con heridas en el pómulo izquierdo, en la ceja izquierda, pero continuó su ruta también en el papamóvil, continuó de pie, ni siquiera se sentó en el sillón del papamóvil, sino que siguió él saludando a todos los presentes. Es de destacar, Patricia, que este es un tema que preocupa, porque el papamóvil, cuando está en una velocidad de 30 kilómetros por hora, cualquier persona que se pone por delante está en medio de las multitudes y entonces el conductor tiene que modificar su velocidad. Esto representa un peligro para el Papa, quien está en el papamóvil, quien es una persona de casi 81 años y está kilómetros tras kilómetros, 135 kilómetros en papamóvil durante esta visita de 5 días a Colombia, y él sigue con una vitalidad enorme, pero junto a esto, cualquiera de nosotros también, si estamos en un vehículo a 30 kilómetros por hora y de pronto cambia por cualquier motivo de esto, de la multitud que está alrededor, de velocidad, entonces esto representa un problema. Pero vemos que el Papa siempre, también cuando está en la plaza de San Pedro, yo lo he visto en múltiples ocasiones, él se niega a ceder a las exigencias muchas veces, a las peticiones de la Guardia Suiza, que dice que puede haber situaciones peligrosas. Él no. Él insiste en la necesidad de poder agasajar a todas aquellas personas que están a su alrededor, hacerlo de pie y de esta manera poder responder a ese abrazo que recibe de tantísimas personas. Patricia. Gracias, José. Y se me ocurre pensar que tras este lamentable incidente, puede ser que en un futuro los papamóviles tengan en toda esta columna o vértices de la cápsula quizá una espuma o algún protector, porque este es un llamado de atención, como tú bien indicas, a que puede suceder en cualquier otro lugar del mundo, donde ahora, como es común, Francisco o quien sea el líder de la Iglesia Católica, pues utilice este vehículo para acercarse a la gente, para que la gente lo vea, y por lo tanto tendría que haber otras medidas de seguridad porque no había ocurrido en el pasado. José, antes de seguir hablando de lo que ocurrió con el Papa, gracias por tu explicación. Comentamos también que durante el Ángelus se dirigió precisamente a Venezuela, mandó unas palabras a este país, lo invocó, y veamos qué fue lo que dijo precisamente Francisco acerca de este país sudamericano que vive una grave crisis. Quiero asegurar mi oración
por cada uno de los países de Latinoamérica y de manera especial por la vecina Venezuela. Expreso mi cercanía a cada uno de los hijos e hijas de esa amada nación, como también a los que han encontrado en esta tierra colombiana un lugar de acogida. Desde esta ciudad, sede de los derechos humanos, hago un llamamiento para que se rechace todo tipo de violencia en la vida política y se encuentre una solución a la grave crisis que se está viviendo y afecta a todos, especialmente a los más pobres y desfavorecidos de la sociedad. Bueno, escuchamos al Papa precisamente en el Ángelus, dirigido desde la iglesia San Pedro Claver, donde se encuentran los restos de este santo que dedicó su vida a los pobres, que quiso defenderlos de los abusos de la colonia española de ese momento, pero allí tuvo esta invocación a Venezuela, se esperaba que hablara. Hace unos días CNN tuve la oportunidad de hablar con el arzobispo de Caracas al respecto. Él recibió un nutrido grupo de la curia venezolana que lo actualizó o le dio un resumen, un informe sobre la situación en ese país. Tú has llamado al Papa el Papa pacificador, José. Ha habido muchas críticas de venezolanos que indican que el Papa tendría que hacer más, que la Iglesia tendría que pronunciarse de otra manera quizá más aguda ante la situación que vive este país de violencia, de escasez de alimentos, de medicinas. Cuéntales cuál es tu sentir, qué más podría hacer la Iglesia y si podría de alguna manera intervenir en un probable diálogo que no se ve tan cercano. Bueno, la Iglesia, yo tengo la impresión de que el Papa Francisco intenta no romper puentes, el mantener su posición de posible mediador entre las partes. Y entonces es una situación muy delicada, es una situación que para él es extremadamente difícil, cómo conseguir esa reconciliación también dentro de Venezuela. Él, con su misión pastoral del amarás a tu prójimo, al fin y al cabo es un principio religioso, ya lo ha aplicado en Colombia, lo está aplicando en Colombia. Eso de poder crear ese clima distinto, no tanto a nivel de acuerdos políticos, pero sí crear ese clima distinto que permita la reconciliación. Entonces ese es su objetivo y dentro de ese objetivo, nada fácil, él intenta mantener el contacto con ambos lados. A pesar de todo, a pesar de que pueda ser muy difícil, a pesar de que pueda ser doloroso, a pesar de que recibe críticas enormes por su actitud, pero él quiere mantener este puente. Muy bien, pasamos a Cartagena, en este momento pues la capital del catolicismo mundial. Allí se encuentra el Papa Francisco, como ya lo hemos dicho, siguiendo una serie de actividades y más tarde la misa con la cual concluirá su visita pastoral a este hermosísimo país. Ahí se encuentra Fernando Ramos precisamente en la amurallada, en la bella, en la turística y en la heroica Cartagena. Fernando, te escuchamos. Hola, ¿qué tal, Patricia? Así es, estamos en Cartagena. El Papa llegó puntual esta mañana, se dirigió posteriormente hacia el barrio San Francisco, un barrio deprimido, un sector bastante pobre, donde hay realmente muchas necesidades, y también encontró allí testimonios de niñas que han sido violadas, que están embarazadas desde los 12 años, que son víctimas de violencia intrafamiliar, de padres drogadictos. En fin, una Cartagena que no se ve muchas veces, que es el contraste con esa Cartagena opulenta, llena de turistas que van y que están solamente llegan acá por la hermosura de sus playas y por la hermosura de su centro histórico, pero más allá de eso hay una realidad bastante fuerte, bastante difícil, y allí llegó el Papa Francisco, fue recibido por miembros de la iglesia y estuvo con la Fundación Talita Cum, que es la fundación que tiene a cerca de 1000 de estas niñas en condiciones bastante difíciles. Cuando salió de allí fue que se presentó el incidente. El Papa iba en el papamóvil, iba a cierta velocidad, había mucha gente de lado y lado de las calles. El carro alcanzó a frenar, el Papa no se pudo sostener en el vidrio blindado y se golpeó en el ojo izquierdo. Se hizo un fuerte golpe allí, se le veía el pómulo hinchado, el ojo bastante golpeado, y cuando eso sucedió, pues él ya tenía previsto entrar a una de las viviendas humildes de ese sector, y allí fue atendido por su séquito, por la gente de seguridad y el personal médico. El Papa tuvo allí la atención necesaria,
y continuó su peregrinaje. Salió de allí del barrio en el Papamóvil, se le veía sonriente a pesar de la dificultad de la situación, y pues continuó adelante con toda la agenda que tenía prevista en Cartagena. El Ángelus ahora está reunido con sacerdotes jesuitas allí en el centro San Pedro Claver, el santo de los pobres y de los esclavos en la ciudad, y se prepara para la misa que va a ser hacia las 4:30 de la tarde, hora local, en Contecar, que es a las afueras de la ciudad, y allí le esperan cientos de miles de personas que también están atentas a escuchar ese mensaje de esperanza, ese mensaje de reconciliación, pero por encima de todo, de superar la pobreza extrema que aflige no solo a Colombia, sino a la región en muchos países. El Papa está interesado en que se superen las barreras de la inequidad y que exista más justicia para todos, que haya más acceso a salud, a educación, a servicios públicos, que las personas puedan salir de esa pobreza y tener mejores condiciones de vida, que puedan tener calidad de vida. Y a eso es lo que se refiere el Papa, y ha insistido en todo momento en Colombia, desde su encuentro con el presidente Juan Manuel Santos en Bogotá, cuando llegó, y ha sido constante, lo hizo también en Villavicencio. Pero quiero contarles, como decía José Levi, que el tema del Papamóvil ha sido complejo en Colombia. Han sido muchas las personas que han salido a las calles. Recuerdo que en Villavicencio, cuando subimos allá, una persona se alcanzó a montar en el Papamóvil y fue difícil para el cuerpo de seguridad poderlo bajar, a pesar de que el Papa insistía en que lo hicieran de forma moderada, y estuvo por lo menos una cuadra en el movimiento trepado al Papamóvil. Así que no ha sido fácil la labor que han tenido los guardias de seguridad del Vaticano ni los guardias de seguridad colombianos para mantener un poco más alejada a la gente que quiere abrazarle, que quiere darle y manifestarle su amor, su cariño. Y por eso el Papa, pues bueno, esto en Colombia las cosas a veces no son igual que en otros países. Aquí la gente manifiesta más sus emociones y ha sido complicado. Por eso ha sido lo difícil de este transporte siempre del Papa en el vehículo entre sitio y sitio en las diferentes ciudades en las que he estado. Todo está listo ya en Contecar, en Cartagena, para recibir al Papa hacia las 4:30. Cuando termine la misa ya se va a dirigir al aeropuerto de la ciudad, y de allí partirá directamente hacia Italia para culminar esta visita del jueves a Colombia, y que ha sido todo un éxito en materia del mensaje que ha llevado de paz, de esperanza y de reconciliación. Patricia. Gracias, Fernando, tú que has vivido todas estas misas. La visita a 4 ciudades termina hoy en Cartagena. El Papa, y se le ve muy feliz, trascendió que quiere volver a Colombia. Esto trascendió de forma extraoficial y ha estado muy contento. Lo hemos visto además dirigirse a este pueblo de una manera muy coloquial, muy cercana, ¿no? Cuando se pone la ruana colombiana, este poncho tan típico de este país, cuando se pone un sombrero volteado, cuando habla de los gentilicios, cuando habla de fútbol, cuando habla del refajo. Aquí en Cartagena está comiendo ahora pescado frito, le encanta el ajiaco, es decir, muy cercano, y ha dado mensajes bellísimos. Y por cierto, los periódicos han titulado os dejo la paz. Claro, aludiendo al Evangelio y siendo la parte central de este mensaje, de esta visita pastoral, que es la misericordia, la paz y la reconciliación. Fernando, muchas gracias por tu informe de Cartagena, donde el Papa se ha acercado nuevamente a los menos favorecidos en el barrio de San Francisco. Precisamente allí fue a un hogar donde hay niñas víctimas de la violencia. También ayudó a otro programa que es el Kualita Kun, que significa levántate niña en arameo, es decir, siempre buscando a los pobres. Bueno, esto es lo que tenemos hasta el momento. Por supuesto, les llevaremos la misa, y antes de despedir la cobertura del Papa, vamos a hablar también del sismo en México y de las últimas cifras que tenemos acerca de lo que dejó este terremoto de 8,2 en el sureste mexicano. Quiero despedir a José Levi con una reflexión, José, de todos estos discursos que has oído hoy, el Ángelus. No perdamos la felicidad, no nos dejemos robar la alegría. Iba en el Papamóvil, iba a cierta velocidad, había mucha gente de lado y lado de las calles. El carro alcanzó a frenar, el Papa no se pudo sostener en el vidrio blindado y se golpeó en el ojo izquierdo. Se hizo un fuerte golpe allí, se le veía el pómulo hinchado, el ojo bastante golpeado, y cuando eso sucedió, pues él ya tenía previsto entrar a una de las viviendas humildes de ese sector,
y allí fue atendido por su séquito, por la gente de seguridad y el personal médico. El Papa tuvo allí la atención necesaria y continuó su peregrinaje. Salió de allí del barrio en el Papamóvil, se le veía sonriente a pesar de la dificultad de la situación y pues continuó adelante con toda la agenda que tenía prevista en Cartagena. El Ángelus ahora está reunido con sacerdotes jesuitas allí en el centro San Pedro Claver, el santo de los pobres y de los esclavos en la ciudad, y se prepara para la misa que va a ser hacia las 4:30 de la tarde, hora local, en Contecar, que es a las afueras de la ciudad, y allí le esperan cientos de miles de personas que también están atentas a escuchar ese mensaje de esperanza, ese mensaje de reconciliación, pero por encima de todo, de superar la pobreza extrema que aflige no solo a Colombia, sino a la región en muchos países. El Papa está interesado en que se superen las barreras de la inequidad y que exista más justicia para todos, que haya más acceso a salud, a educación, a servicios públicos, que las personas puedan salir de esa pobreza y tener mejores condiciones de vida, que puedan tener calidad de vida. Y a eso es lo que se refiere el Papa, y ha insistido en todo momento en Colombia, desde su encuentro con el presidente Juan Manuel Santos en Bogotá, cuando llegó, y ha sido constante, lo hizo también en Villavicencio. Pero quiero contarles, como decía José Levi, que el tema del Papamóvil ha sido complejo en Colombia. Han sido muchas las personas que han salido a las calles. Recuerdo que en Villavicencio, cuando subimos allá, una persona se alcanzó a montar en el Papamóvil y fue difícil para el cuerpo de seguridad poderlo bajar, a pesar de que el Papa insistía en que lo hicieran de forma moderada, y estuvo por lo menos una cuadra en el movimiento trepado al Papamóvil. Así que no ha sido fácil la labor que han tenido los guardias de seguridad del Vaticano ni los guardias de seguridad colombianos para mantener... El responsable de la sala de prensa vaticana, entonces se le aplicó un poco de hielo frío en el lugar, pero posteriormente lo hemos visto como ha salido, eso sí, con heridas en el pómulo izquierdo, en la ceja izquierda, pero continuó su ruta también en el Papamóvil, continuó de pie, ni siquiera se sentó en el sillón del Papamóvil, sino que siguió saludando a todos los presentes. Es de destacar, Patricia, que este es un tema que preocupa, porque el Papamóvil, cuando está en una velocidad de 30 kilómetros por hora, cualquier persona que se pone por delante está en medio de las multitudes y entonces el conductor tiene que modificar su velocidad. Esto representa un peligro para el Papa, quien está en el Papamóvil, quien es una persona de casi 81 años y está kilómetros tras kilómetros, 135 kilómetros en Papamóvil durante esta visita de 5 días a Colombia, y él sigue con una vitalidad enorme, pero junto a esto, cualquiera de nosotros también, si estamos en un vehículo a 30 kilómetros por hora y de pronto cambia por cualquier motivo de esto, de la multitud que está alrededor, de velocidad, entonces esto representa un problema. Pero vemos que el Papa siempre, también cuando está en la plaza de San Pedro, yo lo he visto en múltiples ocasiones, él se niega a ceder a las exigencias muchas veces, a las peticiones de la Guardia Suiza, que dice que puede haber situaciones peligrosas. Él no. Él insiste en la necesidad de poder agasajar a todas aquellas personas que están a su alrededor, hacerlo de pie y de esta manera poder responder a ese abrazo que recibe de tantísimas personas. Patricia. Gracias, José. Y se me ocurre pensar que tras este lamentable incidente, puede ser que en un futuro los papamóviles tengan en toda esta columna o vértices de la cápsula quizá una espuma o algún protector, porque este es un llamado de atención, como tú bien indicas, a que puede suceder en cualquier otro lugar del mundo, donde ahora, como es común, Francisco o quien sea el líder de la Iglesia Católica, pues utilice este vehículo para acercarse a la gente, para que la gente lo vea, y por lo tanto tendría que haber otra... Si te gustan nuestros videos, te sugerimos que te suscribas al canal haciendo clic en el botón rojo de suscribirse y que actives la campanita. Así serás de los primeros en recibir nuestros videos de actualidad. Un incidente muy lamentable. El Papa está bien, pero resulta que al bajarse el Papamóvil se golpeó en la ceja y el pómulo. Fue atendido, el Papa está siguiendo sus actividades, en este momento se encuentra en una privada, va a descansar para luego dirigirse a la misa que dará en esta ciudad, en Cartagena, la amurallada.
y va a hablar precisamente de la dignidad humana y de la pobreza, de la desigualdad social. Pero para hablar qué fue lo que pasó, vamos a ir con José Levi, quien me ha acompañado durante estos días. Muchísimas gracias, José, y quien conoce perfectamente cómo es esta mecánica de los papamóviles. Cabe destacar que el que conduce el papamóvil aquí en Bogotá es su conductor de toda la vida, que vino de Roma. Este papamóvil fue hecho aquí en Colombia por expertos colombianos, al parecer un frenón que llamamos, y ahí el Papa se golpeó. José, bienvenido, cuéntanos qué pasó y cómo es esta mecánica. Así es, Patricia, cuando se encontraba en el papamóvil saludando a todos los presentes en el barrio de San Francisco, un barrio humilde de Cartagena, entonces en un determinado momento quizás el conductor tuvo que modificar su velocidad y esto provocó que él sufriera un golpe, creo que también tenemos las imágenes, contra el marco del vidrio del papamóvil. Entonces, esto él en un principio no quiso que parara el papamóvil, siguió con su recorrido por este barrio de San Francisco, pero en un determinado momento ve la persona de la Guardia Suiza que está a su lado dentro del papamóvil que le salen unas gotas de sangre del pómulo izquierdo, de la ceja izquierda, y entonces le hace un pequeño tratamiento, pero junto a esto el Papa decide seguir en su camino. Él sigue también, a pesar del golpe, a pesar de esas gotas de sangre, sigue en su camino y sigue saludando a todos los presentes. Únicamente cuando ya llegó a su destino es que, según dice Greg Burke, donde que el Papa Francisco intenta no romper puentes, el mantener su posición de posible mediador entre las partes. Y entonces es una situación muy delicada, es una situación que para él es extremadamente difícil, cómo conseguir esa reconciliación también dentro de Venezuela. Él, con su misión pastoral del amarás a tu prójimo, al fin y al cabo es un principio religioso, ya lo ha aplicado en Colombia, lo está aplicando en Colombia. Eso de poder crear ese clima distinto, no tanto a nivel de acuerdos políticos, pero sí crear ese clima distinto que permita la reconciliación. Entonces ese es su objetivo, y dentro de ese objetivo, nada fácil, él intenta mantener el contacto con ambos lados, a pesar de todo, a pesar de que pueda ser muy difícil, a pesar de que pueda ser doloroso, a pesar de que recibe críticas enormes por su actitud, pero él quiere mantener este puente. Muy bien, pasamos a Cartagena, en este momento pues la capital del catolicismo mundial. Allí se encuentra el Papa Francisco, como ya lo hemos dicho, siguiendo una serie de actividades, y más tarde la misa con la cual concluirá su visita pastoral a este hermosísimo país. Ahí se encuentra Fernando Ramos, precisamente en la amurallada, en la bella, en la turística y en la heroica Cartagena. Fernando, te escuchamos. Hola, ¿qué tal, Patricia? Así es, estamos en Cartagena. El Papa llegó puntual esta mañana, se dirigió posteriormente hacia el barrio San Francisco, un barrio deprimido, un sector bastante pobre, donde hay realmente muchas necesidades, y también encontró allí testimonios de niñas que han sido violadas, que están embarazadas desde los 12 años, que son víctimas de violencia intrafamiliar, de padres drogadictos. En fin, una Cartagena que no se ve muchas veces, que es el contraste con esa Cartagena opulenta, llena de turistas que van y que están solamente llegan acá por la hermosura de sus playas y por la hermosura de su centro histórico, pero más allá de eso hay una realidad bastante fuerte, bastante difícil, y allí llegó el Papa Francisco, fue recibido por miembros de la iglesia y estuvo con la Fundación Talita Cum, que es la fundación que tiene a cerca de 1000 de estas niñas en condiciones bastante difíciles. Cuando salió de allí fue que se presentó el incidente. Las medidas de seguridad, porque no había ocurrido en el pasado. José, antes de seguir hablando de lo que ocurrió con el Papa, gracias por tu explicación. Comentamos también que durante el Ángelus se dirigió precisamente a Venezuela, mandó unas palabras a este país, lo invocó, y veamos qué fue lo que dijo precisamente Francisco acerca de este país sudamericano que vive una grave crisis. Quiero asegurar mi oración por cada uno de los países de Latinoamérica y de manera especial por la vecina Venezuela. Expreso mi cercanía a cada uno de los hijos e hijas de esa amada nación, como también a los que han encontrado en esta tierra colombiana un lugar de acogida. Desde esta ciudad, sede de los derechos humanos, hago un llamamiento
para que se rechace todo tipo de violencia en la vida política y se encuentre una solución a la grave crisis que se está viviendo y afecta a todos, especialmente a los más pobres y desfavorecidos de la sociedad. Bueno, escuchamos al Papa precisamente en el Ángelus, dirigido desde la iglesia San Pedro Claver, donde se encuentran los restos de este santo que dedicó su vida a los pobres, que quiso defenderlos de los abusos de la colonia española de ese momento, pero allí tuvo esta invocación a Venezuela, se esperaba que hablara. Hace unos días CNN tuve la oportunidad de hablar con el arzobispo de Caracas al respecto. Él recibió un nutrido grupo de la curia venezolana que lo actualizó o le dio un resumen, un informe sobre la situación en ese país. Tú has llamado al Papa el Papa pacificador, José. Ha habido muchas críticas de venezolanos que indican que el Papa tendría que hacer más, que la Iglesia tendría que pronunciarse de otra manera quizá más aguda ante la situación que vive este país de violencia, de escasez de alimentos, de medicinas. Cuéntales cuál es tu sentir, qué más podría hacer la Iglesia y si podría de alguna manera intervenir en un probable diálogo que no se ve tan cercano. Bueno, la Iglesia, yo tengo la impresión